Punto 21. Instrumentalidad y Homo faber. Los útiles instrumentos del Homo faber, de los que surge la más fundamental experiencia de instrumentalidad, determinan todo el trabajo y la fabricación. Aquí sí que es cierto que el fin justifica los medios, más aún los produce y los organiza. El fin justifica la violencia ejercida sobre la naturaleza para obtener el material, como la madera justifica la muerte del árbol y la mesa la destrucción de la madera. Debido al producto final, se diseñan los útiles y se inventan los instrumentos. Y el mismo producto final organiza el propio proceso de trabajo, decide los especialistas que necesita, la medida de cooperación, el número de ayudantes, etc. Durante el proceso de trabajo, todo se juzga en términos de conveniencia y utilidad para el fin deseado, y para nada más. Los mismos modelos de medios y fin se aplican al producto mismo, aunque es un fin con respecto a los medios con los que fue producido, y es el fin del proceso de fabricación. Nunca se convierte, por decirlo así, en fin en sí mismo, al menos mientras sigue siendo objeto de uso. La silla, que es el fin del trabajo del carpintero, solo puede mostrar su utilidad pasando de nuevo a ser medio, ya que, como cosa cuyo carácter durable permite su uso en calidad de medio para la comodidad de vivir o como medio del intercambio. La dificultad del modelo utilitario, inherente a la misma actividad de la fabricación, radica en que la relación entre medios y fin con que cuenta se parece grandemente a una cadena cuyos fines pueden servir de nuevo como medios para otra cosa. Es decir, que en un mundo estrictamente utilitario, todos los fines están sujetos a tener breve duración y a transformarse en medios para posteriores fines. Esta perplejidad, inherente a todo utilitarismo consistente, la filosofía del Homo faber por excelencia, cabe diagnosticarla en teoría como innata incapacidad para comprender la diferencia entre utilidad y pleno significado, que expresamos lingüísticamente mediante la distinción entre con el fin de y en beneficio de. Así, el ideal de utilidad que impregna una sociedad de artesanos como ideal de comodidad en una sociedad de laborantes, o el de adquisición que rige a las sociedades comerciales, ya no es cuestión de utilidad, sino de significado. En beneficio de, la utilidad en general juzga el Homo faber y realiza todo con el fin de. El propio ideal de utilidad, al igual que los ideales de otras sociedades, ya no puede concebirse como algo necesario para tener algo más. Simplemente desafía el preguntar sobre su propio uso. Está claro que no existe respuesta a la cuestión planteada por Lessing a los filósofos utilitarios de su tiempo. ¿Y cuál es el uso del uso? La perplejidad del utilitarismo radica en que éste se encuentra atrapado en una interminable cadena de medios y fines sin llegar a algún principio que pueda justificar la categoría de medios y fin, esto es, de la propia utilidad. El con el fin de ha pasado a ser el contenido del en beneficio de. En otras palabras, la utilidad establecida como significado genera la significación. Dentro de la categoría de medios y fin, y entre las experiencias de instrumentalidad que rigen el mundo total de objetos de uso y utilidad, no hay manera de terminar la cadena de medios y fines e impedir que todos los fines se usen de nuevo como medios, excepto para declarar que una u otra cosa es un medio en sí misma. En el mundo del Homo faber, donde todo ha de ser de algún uso, es decir, debe prestarse como instrumento para realizar algo más, el propio significado solo puede presentarse como fin en sí mismo, que realmente es una
tautología, que se aplica a todos los fines, o una contradicción terminológica, porque un fin, una vez alcanzado, deja de ser fin y pierde su capacidad para guiar y justificar la elección de medios, para organizarlos y producirlos. Se convierte en objeto entre los objetos. Esto es, se ha añadido al enorme arsenal de lo dado a partir del cual el Homo faber selecciona libremente sus medios para conseguir sus fines. El significado, por el contrario, debe ser permanente y no perder nada de su carácter si está logrado o, mejor, encontrado por el hombre, o bien frustrado o pasado por alto. El Homo faber, en la medida en que no es más que un fabricante, y solo piensa en términos de medios y fines que surgen directamente de su actividad de trabajo, es tan incapaz de entender el significado como el animal laborans de entender la instrumentalidad. Y de la misma manera que los útiles e instrumentos que usa el Homo faber para erigir el mundo se convierten en el mundo del animal laborans, así la significación de este mundo, que realmente se encuentra más allá del alcance del Homo faber, se convierte para él en el paradójico fin en sí mismo. La única salida al dilema de la no significación en toda filosofía estrictamente utilitaria es apartarse del mundo objetivo de las cosas de uso y recurrir a la subjetividad del propio uso. Solo en un mundo estrictamente antropocéntrico, donde el usuario, es decir, el propio hombre, pasa a ser el fin último, que acaba con la interminable cadena de medios y fines, puede la utilidad como tal adquirir la dignidad de la significación. Sin embargo, la tragedia es que en el momento en que el Homo faber parece haberse realizado en términos de su propia actividad, comienza a degradar el mundo de cosas, el fin y el producto final de su mente y manos. Si el hombre es el fin más elevado, la medida de todas las cosas, entonces no sólo la naturaleza, tratada por el Homo faber como casi el material sin valor sobre el que trabajar, sino las propias cosas, entre comillas, valiosas, se convierten en simples medios, perdiendo con ello su intrínseco valor. El utilitarismo antropocéntrico del Homo faber ha encontrado su mayor expresión en la fórmula kantiana de que ningún hombre debe convertirse en medio de un fin, que todo ser humano es un fin en sí mismo. Aunque conocíamos anteriormente, por ejemplo, en la insistencia de Locke de que a ningún hombre debe permitírsele poseer el cuerpo de otro hombre o usar su fuerza corporal, las fatales consecuencias que invariablemente ha de ocasionar en la esfera política pensar, sin trabas ni guía alguna, en términos de medios y fines, solamente en Kant, la filosofía de las etapas precedentes a la época moderna, se libera por entero de las trivialidades del sentido común que siempre hallamos donde el Homo faber regula los modelos de sociedad. La razón se debe, claro está, a que Kant no desea formular o conceptualizar los dogmas del utilitarismo de su tiempo, sino que, por el contrario, quería ante todo relegar la categoría de medios fin a su propio lugar e impedir su empleo en el marco de la acción política. Su fórmula, sin embargo, no puede negar su origen del pensamiento utilitario, al igual que su famosa y también paradójica interpretación de la actitud del hombre hacia los únicos objetos que no son para uso, es decir, las obras de arte es en las que, a su entender, tenemos placer sin interés. Porque la misma operación que constituye al hombre como supremo fin, le permite, si puede subrayar toda naturaleza a él, es decir, degradar la naturaleza y el mundo a simples medios, despojándolos de su independiente dignidad.
Ni siquiera Kant pudo solventar la perplejidad o iluminar la ceguera del Homo faber con respecto al problema del significado sin recurrir al paradójico fin en sí mismo. Y esta perplejidad radica en el hecho de que mientras que solo la fabricación con su instrumentalidad es capaz de construir un mundo, este mundo se hace tan sin valor como el material empleado, simples medios para posteriores fines. Si a los modelos que gobernaron su toma de existencia se les permite regirlo tras su establecimiento. El hombre, en la medida en que es homo faber, instrumentaliza, y su instrumentalización implica una degradación de todas las cosas en medios, su pérdida de valor intrínseco e independiente, de manera que finalmente no solo los objetos de fabricación, sino también la tierra en general y todas las fuerzas de la naturaleza, que claramente toman su ser, sin ayuda del hombre y tienen una existencia independiente del mundo humano, pierden su valor debido a que no presentan la reificación que proviene del trabajo. Por esta actitud del Homo faber con respecto al mundo, los griegos, en su periodo clásico, declararon que todo el campo de las artes y de los oficios, donde el hombre trabaja con instrumentos, ya sea algo no en su propio beneficio, sino para producir algo más, era vanausico, palabra cuya mejor traducción quizás sea la de filisteo, es decir, vulgaridad de pensamiento y actuación de conveniencia. Este vehemente desprecio no deja de asombrarnos si pensamos que en modo alguno quedaron exceptuados de este veredicto los grandes maestros de la escultura y arquitectura griegas. El tema en juego no es, claro está, la instrumentalidad como tal, el uso de medios para lograr un fin, sino la generalización de la experiencia de fabricación en la que se establece la utilidad como modelo para la vida y el mundo de los hombres. Esta generalización es inherente a la actividad del Homo faber debido a que la experiencia de medios y fin, tal como está presente en la fabricación, no desaparece con el producto terminado, sino que se extiende a su último destino, que es servir de objeto de uso. La instrumentalización del mundo y de la tierra, esa ilimitada devaluación del todo lo dado, ese proceso de creciente falta de significado, donde todo fin se transforma en medio, y que sólo puede detenerse haciendo el propio hombre el señor y dueño de todas las cosas, no surge directamente del proceso de fabricación, porque desde el punto de vista de la fabricación, el producto acabado es tanto un fin en sí mismo, una independiente y duradera entidad con existencia propia, como el hombre es un fin en sí mismo en la filosofía política kantiana. Solo en la medida en que la fabricación produce principalmente objetos de uso, el producto acabado se convierte de nuevo en medio. Y solo en la medida en que el proceso de la vida se apodera de las cosas y las usa para sus propósitos, la productiva y limitada instrumentalidad de la fabricación se transforma en la ilimitada instrumentalización de todo lo que existe. Es evidente que los griegos temían esta devaluación del mundo y de la naturaleza con su inherente antropomorfismo, la absurda opinión de que el hombre es el ser más elevado y que todas las demás se halla sujeto a las exigencias de la vida humana. Aristóteles. No menos que despreciaban la pura vulgaridad de todo consistente utilitarismo. El mejor ejemplo de hasta qué grado conocían las consecuencias de considerar al Homo faber como la más elevada posibilidad humana nos la da el famoso argumento de Platón contra Protágoras y su, en apariencia,
evidente afirmación de que el hombre es la medida de todas las cosas, de uso, cremata, de la existencia de las que son y de la no existencia de las que no son. Protágoras no dijo que el hombre es la medida de todas las cosas, como le atribuye la tradición y las traducciones modelo. El kit del asunto es que Platón vio de inmediato que si se toma al hombre como medida de todas las cosas de uso, pasa a ser el usuario e instrumentalizador, y no el hombre orador, hacedor o pensador, a quien se relaciona con el mundo. Y puesto que la naturaleza del hombre usuario e instrumentalizador le lleva a considerar todo como medios para un fin, todo árbol como madera en potencia, el significado final es que el hombre se convierte en la medida no solo de las cosas cuya existencia depende de él, sino literalmente de todo lo que existe. En esta interpretación platónica, Protágoras parece el más antiguo precursor de Kant, ya que si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces el hombre es la única cosa al margen de la relación medios-fin, el único fin en sí mismo que puede usar todo lo demás como medio. Platón sabía muy bien que las posibilidades de producir objetos de uso y de tratar a todas las cosas de la naturaleza como potenciales objetos de uso son tan ilimitadas como las necesidades y talentos de los seres humanos. Si se permite que los modelos del Homo faber rijan el mundo acabado como necesariamente han de regir el acceso a la existencia de este mundo, entonces el Homo faber terminará sirviéndose de todo y considerando todo como simple medio para él. Juzgará todas las cosas como si pertenecieran a la clase de cremata, de objetos de uso, de tal manera que, siguiendo el ejemplo de Platón, ya no se entenderá al viento como fuerza natural, sino que exclusivamente se le considerará apropiado para calentar o refrescar, según las necesidades humanas, lo que significa que el viento queda eliminado de la experiencia humana como algo objetivamente dado. Debido a estas consecuencias, Platón, que al final de su vida recuerda las leyes, la afirmación de Protágoras, replica con una fórmula casi paradójica. No el hombre, quien por sus necesidades y talento desea el uso de todo y, por lo tanto, termina despojando a todas las cosas de su valor intrínseco, sino el Dios es la medida incluso de los simples objetos de uso.